Bueno, vamos a ver las ecuaciones hamiltonianas de movimiento para un spin simple. Lo primero que vamos a citar es un hamiltoniano, que en general, como en mecánica clásica, lo vamos a obtener de un experimento o traerlo de alguna otra teoría que tengamos. Pero bueno, en el caso del spin simple no tenemos muchas opciones. Vamos a empezar considerando el operador identidad. Si fuera simplemente esto el hamiltoniano, nada va a cambiar con el tiempo, ya que conmuta con todos los operadores. Entonces recordemos que la dependencia del tiempo de un observable está dada por el conmutador de un observable con el hamiltoniano. Entonces, si conmuta, había conservación. Bueno, la otra opción es tener una suma de los componentes del spin. Entonces, eso es de hecho lo que aparece con la observación experimental del spin real. Por ejemplo, el spin de un electrón en un campo magnético. Entonces, acá voy a considerar el campo magnético B, que es un 3 vector, o sea, tengo las tres componentes. Cuando tenemos un spin clásico, o sea, un rotor cargado, y eso está en un campo magnético, tiene una energía que va a depender de la orientación. La energía es proporcional al producto interno del spin con el campo magnético. La versión cuántica de esto es el vector, bueno, no vector, sino ya tenemos como operador vectorial, producto interno B. Esto va a ser sigma x, bx más sigma y, bi más sigma z, bz. Esto es lo que vamos a considerar para el hamiltoniano y va a ser proporcional. Tomemos el ejemplo simple donde el campo magnético esté en el eje Z. En ese caso, el hamiltoniano va a ser proporcional a sigma Z. Entonces, lo que vamos a hacer es absorber todas las constantes en una sola, que va a ser omega, todas las constantes excepto el h barra. Y entonces vamos a tener que h va a ser igual a h barra sobre 2 omega, que absorbió todas las constantes, y el operador sigma z. Ahora vamos a ver de dónde sale este 2. Entonces, nuestro objetivo es encontrar cómo el valor de expectación o el valor esperado del spin varía con el tiempo. O sea, en el fondo es determinar el valor de expectación de sigma x, el de sigma y el de sigma z. Entonces, para hacer esto, vamos a utilizar que el valor de expectación de un operador L es menos I sobre H barra, y el valor de expectación del computador entre L y H. Vamos a usar eso. Entonces, en vez de poner la derivada en tiempo, voy a poner un punto. Sigma x punto va a ser igual a menos I sobre H barra, y el conmutador de sigma x h, este es el valor de expectación, y lo mismo va a ser para las otras dos componentes, en el caso de I y en el caso de Z. Sigma Z, H, conmutador valor de expectación. Bueno, ahora donde está el H vamos a poner que tenemos para esto sigma B, que dijimos que estaba en Z, entonces era H barra sobre 2 omega sigma Z. Entonces esto va a ser igual a menos I omega sobre 2, o sea que sale de acá adentro, conmutador no hay problema de que salga, y sale también de el producto interno, o sea el valor de expectación, mejor dicho. Entonces acá adentro nos va a quedar el sigma x que ya había y el sigma z que aparece por el hamiltoniano.
Lo mismo va a ocurrir con los otros dos, pero va a ser con sigma i, y ahora va a ser con sigma z. En este caso nos va a quedar sigma z conmutando con sigma z. Así que esto en definitiva va a tener que dar 0, ¿no? Conmutador de lo mismo es 0. Y en cuanto a estos dos, estos son números reales al ser un valor de expectación, y acá tenemos un i que se va a tener que cancelar con los conmutadores de alguna forma, porque si este lo tomamos un número real, esto debe ser un número real. Si uno toma las matrices de Pauli, puede hacer el cálculo de cuánto es, por ejemplo, sigma x, sigma y, conmutador, que va a ser 2i sigma z, sigma y con sigma z, esto va a ser 2i sigma x, y por ejemplo sigma z con sigma x, esto es igual a 2i sigma y. Bueno, hay cierto patrón en todo eso. Por ejemplo, en el caso de sigma y sigma z tenemos un 2i sigma x. Ese 2i, el i que aparece acá, se va a cancelar con este i, y el 2 se cancela con este otro 2. Obviamente cuando salgan las constantes del valor de expectación, como estuvimos viendo. Bueno, entonces por ejemplo en este caso va a quedar al final, cuando se cancelen estos dos, va a quedar el omega y el valor de expectación de sigma x que queda de acá. Y bueno, en el caso de sigma x con sigma z, bueno, hasta acá al revés, lo que va a hacer es salirnos un menos omega y queda el sigma y. Es importante comparar esto con los resultados que teníamos en los videos de mecánica clásica cuando hicimos el spin, pero aplicado a mecánica clásica, es decir, el rotor. Teníamos un campo magnético también y considerábamos como un rotor cargado, lo poníamos en el campo magnético y teníamos una energía que dependía de la orientación. Y es importante ver que nos dio algo bastante parecido, que acá no tenemos obviamente los valores de expectación, pero acá podemos ver que también en Z, el punto que viene a representar lo que decíamos del spin, nos daba 0 también en el x menos omega Li y en el y omega Lx. Entonces podemos ver la extrapolación otra vez de mecánica clásica hacia mecánica cuántica, por supuesto teniendo eh, los corchetes de Poisson en vez del conmutador, y obviamente no tenemos operadores, sino que tenemos directamente el observable L, ¿no? El momento angular que teníamos considerado, con un campo magnético en Z, este B. En el caso clásico lo que considerábamos era como teníamos un giróscopo que como variaba la dirección por la influencia del campo magnético, tenemos una precesión uniforme con velocidad angular omega en ese caso. En mecánica clásica lo que estaba cambiando era el x y el y, los componentes x y del momento angular. Acá tenemos un valor de expectación de, por ejemplo, de sigma z, que realmente lo que está hablando es de una probabilidad. Sigma z en este caso no cambia su valor de expectación, pero sí el caso de sigma x y sigma y. Aún así, en el caso cuántico, no importa lo que suceda, el resultado del experimento para cada spin siempre va a ser más 1 o menos 1 como siempre. Por eso estamos hablando de valor de expectación, y los resultados de los experimentos va a ser lo que ya tenemos establecido.